Muy bien, hoy sí arrancamos bien, ¿verdad? Denle un aplauso a todo el equipo de producción que ha hecho todo esto. Hoy hace 8 sí sufrí al principio. ¿Cuántos estaban hoy hace 8? Vea, yo le dije voy a hacer una confesión pública acá. Yo estaba ahí escondido, ¿verdad? Porque efectivamente iba a llegar tarde, planeadamente tarde, y estaba con Claudio. ¿Cómo te llamabas vos? Claudio, sí. Ahí, y me dice, se fue la luz, porque sí se fue la luz, ¿verdad? Y yo llegué a salir, y yo, ¿pero cómo? ¿Se fue la luz? Sí, repitan el video. Entonces sale corriendo, regresa y dice, no, se volvió a ir la luz. Y yo tenía el micrófono encendido y empieza a sonar lo que estábamos diciendo en el baño. Bueno, por poco y en el baño, ¿verdad? Y le digo, no, yo no salgo hoy a predicar, man. Pues de esa pelada no salgo. Pero bueno, salimos avante, sobrevivimos y aquí estamos de nuevo y gracias por acompañarnos en esta primera charla esta es una charla introductoria de la serie que viene, que se llama Libre, precisamente. Ok, y ahora, muchas gracias, Claudio, porque vamos a empezar unas semanas llenas de aventura y me gusta pensar a mí que hacer cambios en la vida conlleva adrenalina y conlleva mucha aventura para poder ser libres, para poder realmente alcanzar la libertad o perseguir la libertad. ¿A usted le ha pasado que quiere dar un paso en la vida y le da miedo? Quiere empezar a hacer algo y le da miedo. Hay gente que le da miedo el compromiso, hay gente que le da miedo empezar una relación, hay gente que le da miedo empezar a estudiar, hay gente que le da miedo terminar una relación. Hay gente que le da miedo empezar emprender algo nuevo. Hay gente que le da miedo salir del país. Hay gente que le da miedo cambiar de trabajo. Hay gente que le da miedo. No sé si a usted le ha pasado que sus metas las pone demasiado fáciles y demasiado a corto plazo o demasiado alcanzables porque le da miedo arriesgarse demasiado. ¿Y cómo podemos hacer para alcanzar grandes metas? ¿Cómo podemos ser libres para realmente alcanzar las grandes metas, esos sueños, esas ilusiones que nosotros hemos albergado durante años? Pero no solamente eso, sino qué podemos hacer para experimentar la libertad, qué nos está reteniendo, qué nos está aprisionando, qué nos está oprimiendo, qué nos está encadenando. Pues necesitamos soltarnos y empezar a caminar en libertad. Y por eso hoy quiero introducir esta serie de charlas con una reflexión e intentaré que sea muy sencilla y muy corta. Vean, ayer casualmente se estaba celebrando los 50 años de el primer alunizaje y de hecho el único que se conoce, ¿cierto? De cuando los seres humanos, un hombre en este caso, pisó la luna por primera vez. 50 años hace de eso y aunque haya mucha gente que ponga en tela de duda que haya sido real y hay un montón de ¿verdad? Especulación al respecto, lo cierto del caso es que la historia cuenta que sí, que hubo un alunizaje. ¿Y cómo llegamos a la luna? Vean, la frase más conocida de ese evento, usted y yo no la sabemos, ¿cierto? ¿Qué dijo este mae Armstrong cuando llegó ahí? Este es un pequeño paso para un hombre, pero ¿cómo? Un gran paso para la humanidad. Y yo siempre me he quedado pensando, ¿y qué hubiera pasado si hubiera un tico el que llega por primera vez? ¿Qué frase dice? Mae, tómeme la foto, huevón. No, perdón. ¿Qué dice un tico cuando pasan cosas históricas, verdad? Por eso solo 2 gringos pueden llegar a la luna y decir frases de esas bonitas, ¿verdad? No, mentira. Mentira. Lo cierto es que esta es la frase más conocida del evento, pero hay una frase que me parece todavía más relevante, más profunda, mucho más inteligente incluso que esta que la llevaba preparadísima él, ¿verdad? Durante todo el viaje a la luna, desde que salió el hombre, ¿qué digo cuando me bajo? ¿Qué digo cuando me bajo? Y le salió eso, pero hay una frase mucho más importante que la dijo el presidente cuando está anunciando esto. Vean este video que tengo acá, muy corto, de ese evento. I'm going to step off the limb now. It's one small step for man, one giant leap for mankind. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard.
Dice, elegimos llegar a la luna en esta década, antes de que se termine esta década, no porque era una meta fácil, sino todo lo contrario, porque era una meta sumamente difícil, una meta muy ambiciosa, llegar a la luna y tomarse la foto, la consabida foto, el video y decir la frase célebre, llegar a la luna era una meta altísima, una meta difícil y realmente para la tecnología que había en los años 60, las computadoras que habían en aquel entonces, realmente era una odisea verdadera llegar a la luna. Yo le pregunto a usted, ¿cuáles son las metas que usted se pone? ¿Cómo son? ¿Se pone metas porque son fáciles o se pone las metas porque son las metas difíciles? Las que son como llegar a la luna. Y hágase la pregunta, ¿por qué le da miedo ponerse metas altas? ¿Por qué le da miedo ponerse metas casi inalcanzables? ¿Y por qué se pone quizás probablemente metas muy alcanzables y que usted sabe que puede llegar a cumplir? A mí me llama mucho la atención cuando alguien va a entrar a la universidad y dice, bueno, ¿cuál es la carrera que más están contratando? ¿Cuál es la que más pagan? Esas son las reflexiones de alguien que quiere ponerse una meta fácil. Hacer plata fácil porque esa es la carrera donde más pagan o donde más contratan. Y los tenemos ahí después de un año cambiando de carrera porque dicen, no era lo que yo, no nací para esto. O un montón de metas que nos ponemos porque son las metas fáciles, porque son el atajo de la vida. Y a mediano plazo estamos sufriendo las consecuencias de no ser felices con esas metas. ¿Cuál es su próxima meta? Y pregúntese esto, ¿es una meta fácil o se está poniendo una meta realmente alta? Yo me puse hace un tiempo una meta junto a la mayor parte de ustedes y es construir un edificio, un lugar que llamaremos Ciudad Refugio. ¿Es una meta fácil o una meta difícil? Yo me pongo metas altas. Y no me pongo como ejemplo de nada, porque en otros ámbitos de la vida me da pánico tomar decisiones y me da pánico ponerme metas. Pero he ido aprendiendo a poner metas grandes. Y yo sé que voy a alcanzar esa meta tarde o temprano. Ustedes vieron la aplicación esa de FaceApp que nos envejece. En algún momento, aunque sea bien viejito, yo voy a haber hecho realidad esa meta. Pero ya estoy empezando a luchar por eso. ¿Cuáles son sus metas? ¿Y por qué no ponerse metas prácticamente inalcanzables? Y esta charla se enfocará en poner la mesa, en servir nada más la mesa. A veces cuando llegan visitas a nuestra casa, a la casa de Laura y yo y los chicos, yo me encargo también de una parte que es sumamente importante, que es poner los platos en la mesa. Y bueno, porque sin platos, aunque haya comida, señores, no comemos, ¿verdad? Pero esta charla se enfoca en poner la mesa para la comida que viene después en la serie. Vamos a estar varias semanas, no solamente los domingos, sino en grupos pequeños, estudiando para ser libres y para tomar decisiones importantes en la vida. Hace un tiempo supe de una historia de alguien de esta iglesia y por supuesto que escucho muchas historias muy dolorosas muchas veces. Y Laura sabe que a veces la impotencia de no poder ayudar como yo quisiera a mucha gente o a algunas personas, en algunos casos, en el drama del día a día de la gente, me frustra y me saca las lágrimas muchas noches. Y este fue uno de esos casos. Hace un tiempo, entonces, recibí la historia de una muchacha de esta iglesia que había sido violada brutalmente por su esposo, por su propio esposo. Pero cuando nos dimos cuenta de ese abuso y ella lloraba, nos dimos cuenta que no era la única vez que había sucedido, sino que esto tenía mucho tiempo de estar sucediéndole a ella. Abuso sexual dentro del matrimonio desde su propio esposo. Así que ella tiene que tomar decisiones para ser libre. Y son decisiones que requieren coraje, requieren valentía, requieren mucha fuerza de voluntad. La primera decisión, divorciarse, salir de esa relación tóxica, de esa relación terrible que la está agrediendo, que la está matando y que eventualmente su vida misma está corriendo peligro, como lo sabemos en muchos casos de femicidio. Pero una vez que ella emprende el camino al divorcio,
se da cuenta que quedó embarazada de la última vez que él la violó, porque obviamente el abuso, la violación implicaba no utilizar ningún método anticonceptivo. Así que ella era una madre de 3 hijos y ahora estaba embarazada y estaba sola. Y en un proceso emocional duro, muy duro. Así que ella, que es de otro país, se fue a su país natal con su familia. Y recuerdo que una de las cosas que ella me repite, que mucha gente le decía cuando ella contaba su historia, es: no necesitas tener un 4.º hijo. Y yo sé que el tema del aborto es un tema en discusión y otro día podemos conversar de este tema. Hoy no es el día que voy a hablar de esto, pero mucha gente le decía: no necesitas ese hijo, va a complicarte la vida. Así que ella dijo: es cierto, no necesito este hijo. Ya tengo 3 y este hijo me recuerda el dolor terrible de una relación llena de violación. Pero encontró, al regresar a la iglesia acá, encontró una amiga que de alguna forma la acompañó, la aconsejó, la llenó de coraje, de protección. Y esta mujer tomó la segunda decisión llena de coraje en su vida: no abortar y tener un hermoso bebé. Se necesita un valor increíble para tomar esas 2 decisiones. Se necesita tener coraje para hacer grandes cambios en la vida. Se necesita tener coraje y a veces no sabemos de dónde tomar el coraje, de dónde podemos alimentar nuestro corazón con valor, con coraje, con fuerza para dejar relaciones o para cambiar algo en nuestra vida que nos está dañando o porque nos va a hacer mucho mejor persona. Déjenme ver si me empieza a servir. Bueno. Coraje para superar la inercia. Coraje. ¿Saben qué es la inercia? ¿Alguien sabe qué es inercia? La inercia es, según Newton, y no voy a ponerme espeso hoy aquí a hablar de física, pero es cuando un objeto va con un impulso, ¿verdad?, en una dirección, y esa dirección no la cambia nunca, excepto que algo se le atraviese en el camino y lo obligue a cambiar, ¿verdad? La inercia es lo que nos obliga a seguir como estamos. Y usted y yo normalmente escogemos la inercia en la vida, porque cambiar conlleva crisis, cambiar conlleva a veces sufrimiento, cambiar conlleva muchas veces dolor. ¿Saben que la palabra decisión tiene que ver con cortar? ¿Saben qué significa incisión? Una incisión es una cortadura, ¿cierto? Una incisión. Pues decisión es separar lo que usted ya cortó. Y duele separar lo que usted ya cortó. Tomar una decisión duele. Y por eso nos es más fácil dejar que la inercia nos siga llevando hasta la tumba y no hagamos cambios significativos en la vida. Pues esta mujer de la que yo le acabo de hablar tuvo el coraje para superar la inercia de lo que su vida la estaba, hacia donde la vida la estaba llevando, y se divorció y tuvo un bebé y siguió adelante. Para eso se requiere coraje, porque lo más fácil es que la inercia nos lleve hacia donde la vida quería llevarnos al principio. ¿Cómo definimos coraje? Hay un soldado de la Primera Guerra Mundial, un piloto de avión que se llama Eddie Rickenbacker, que define coraje de la siguiente manera. Es buena foto, ¿verdad? Dice: el coraje es hacer lo que temes hacer. No puede haber coraje a menos que estés, ¿qué? Y yo quiero que leamos lo que está en amarillo entre todos. Voy a leer la frase de nuevo. El coraje es hacer lo que temes hacer. No puede haber coraje a menos que estés, a menos que estemos asustados.
No puede haber coraje. Es decir, las decisiones grandes de la vida y las metas grandes que nos ponemos nos van a asustar. Y si no asusta, no es una verdadera decisión profunda de la vida. Tiene que tener ese componente, y cuando requiere coraje de verdad es porque estamos frente a una decisión que nos asusta tomar. También tengo una frase de Mark Twain que dice algo similar. Dice, el valor es la resistencia al miedo. El dominio del miedo. No era que íbamos a leer todo lo que estaba en amarillo. Hágame el favor. Vamos, 1, 2, 3. No la ausencia de miedo. No la ausencia de miedo. Qué risa les dio, ¿verdad? También tengo una frase que esta la dijo Eleanor Roosevelt. Dice, obtienes fuerza, coraje y confianza con cada experiencia en la que realmente te paras a mirar el miedo a la cara. Debes hacer lo que crees que no puedes hacer. Esas son las grandes decisiones de la libertad. Y continúa, es una frase larga. No te falta valor cuando tienes miedo, te falta coraje cuando permites que tu miedo sea la razón por la que no haces algo. Cuando el miedo es el que nos detiene, cuando el miedo es el que nos hace tomar la decisión más fácil, la más corta, la meta mucho más pequeña. Ahí no hay coraje. Y continúa. Las personas valientes sienten miedo. Simplemente deciden que no serán controlados por su miedo. ¿No me leyeron el amarillo otra vez? Vamos a ver, voy a leer esta de nuevo. Las personas valientes sienten miedo. Simplemente deciden que no serán. No podemos ser controlados por el miedo en la vida. Y yo conozco, y estoy seguro que ustedes también, gente que están siendo controlados por el miedo. Miedo. Entonces no tomamos decisiones. El miedo es el peor acompañante de la vida. Y el miedo es diferente a la precaución. Ustedes saben que el miedo y la precaución se parecen, pero no son la misma cosa. Son enanitos diferentes, de cuentos distintos. El miedo es el que nos hace, y yo siempre pongo el ejemplo de manejar con miedo un carro o manejar con precaución. Si usted maneja con precaución, usted puede ir a una velocidad normal. Si usted maneja con miedo, usted va esperando que se mueva una rama de un árbol para pegar un brinco y tirarse al carril contrario y choca. Porque el miedo hace que usted se engañe. Y en la vida usted no puede ir con miedo. Tiene que ir con precaución. Pero no podemos pretender tomar decisiones si estamos siendo controlados por el miedo. Y termina. Solo los psicópatas no sienten miedo. Eso lo dice Eleanor Roosevelt. Las personas emocionalmente y psicológicamente sanas sienten miedo, pero eligen enfrentarlo. Bueno, de nuevo, porque no lo leyeron bien. 1, 2, 3, pero usted tiene que elegir enfrentar sus miedos. Se necesita coraje para cambiar. Piense en una persona, en alguien que tenga una relación poco saludable o abusiva, con una pareja, con algún familiar, o en el trabajo con el jefe o la jefa, o con algún profesor en la universidad, o con algún amigo. ¿Y cómo les cuesta tener el coraje de romper esa relación? Se necesita coraje para liberarse de alguien que te está faltando el respeto constantemente, desconfiando injustamente de tus decisiones y de tu vida, de tu mente, tus pensamientos, de tus actos, a dónde fuiste, controlándote. Alguien que te reprocha o amenaza continuamente, te usa, te miente, te aísla de las demás personas, te roba o rompe las cosas y las relaciones que amas. Y se necesita coraje para poder hacer cambios en la vida, para ser verdaderamente libres. Cualquiera de ustedes que están en relaciones que son realmente poco saludables o abusivas, necesita coraje para liberarse. Y hoy quiero hablar de 3 corajes diferentes. Ya hablamos de uno, el coraje de romper la inercia, de superar la inercia, de decir, yo no voy a seguir por este mismo camino, voy a cambiar. Voy a tomar la decisión de separarme de estas cosas y cambiar, y se necesita coraje para eso. La muchacha que les comenté
tuvo coraje y decidió romper con su pareja abusiva, divorciarse y tener un hijo. Así que estamos iniciando esta serie para poder infundir coraje y ver la manera en que Dios quiere llevar su vida a una vida de libertad. Oremos en este momento. Señor, gracias, porque tú nos has dado libertad, porque tú nos has dado el poder. Tu palabra dice que nos has dado un espíritu de poder, de dominio propio. Nos has dado un espíritu de valentía y no de cobardía. Nos has dado coraje. Y yo quiero que nosotros entendamos hoy que tú eres quien nos ha dado libertad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hebreos 11:31, nueva versión internacional, dice: por la fe la prostituta Rahab no murió junto a los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Rahab es una mujer, un personaje muy famoso en la Biblia. Es uno de los personajes más famosos de la Biblia y después voy a hablar un poco más de ella, pero es tan notable su figura que es de las dos mujeres que se enlistan, las únicas dos mujeres que se enlistan en el Salón de la Fama de la Fe de la Biblia en Hebreos. La otra es Sara, la esposa de Abraham, el padre de las tres religiones. Sara y Rahab son las mujeres que se ganaron un puesto como las mujeres más llenas de fe en la Biblia. Rahab es una de las 5 mujeres que se enlistan en el libro de Mateo como parientes de Jesús. Es una mujer importante en la Biblia. Y si usted lee Génesis y pregunta, Génesis o el Pentateuco incluso, y pregunta cuál es el personaje más famoso y más importante para la fe cristiana, la fe judía, la fe musulmana, todo el mundo le va a responder Abraham. Pero si usted toma todo el Antiguo Testamento, de Génesis hasta Malaquías, y pregunta cuál es la persona más famosa de la fe en todo el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento le va a responder: la persona más famosa y más importante es Rahab. Y Rahab tomó decisiones importantes. Y lo más sorprendente, al menos para mí, es que el libro de Santiago combina a Rahab con Abraham como los padres de la fe verdadera y más poderosa, como quienes tienen una fe genuina. Coraje para superar la cultura. El primer coraje era para superar ¿qué? La inercia y tomar la decisión de cambiar el rumbo de mi vida, el rumbo hacia donde he estado yendo todos estos años. Pero para eso necesitamos un segundo coraje, es el coraje de superar la cultura que me rodea. La cultura machista, la cultura, luego vamos a ir viendo eso. Esto es lo que dice el libro de Josué. Dice: luego Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sitín a 2 espías con la siguiente orden: vayan a explorar la tierra, especialmente Jericó. Cuando los espías llegaron a Jericó, se hospedaron en la casa de una prostituta llamada Rahab. El pueblo israelita, y todavía no era israelita, digamos que el pueblo hebreo estaba a punto de conquistar la tierra prometida y estaban del lado acá del río antes de conquistar. Entonces mandan a espías para ver cómo está eso y para ver si pueden conquistar Jericó en este caso específicamente. Y estos 2 espías se ven acorralados en cierto momento y los van a pescar, y adivinen cuál era el fruto de que los pescaran siendo espías ahí, pues la muerte obviamente. Y Rahab entonces los hospeda y los protege. Entonces vean lo que hace Rahab en Josué 2:12 al 13. Por lo tanto les pido, después de que había pasado toda una trifulca, les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia, como yo he sido con ustedes. Quiero que me den como garantía una señal de que perdonarán la vida de mis padres, de mis hermanos y de todos los que viven con ellos. Juren que nos salvarán de la muerte. ¿Por qué está sucediendo esto? Rahab hospeda a estos 2 espías. Y Rahab sabe que si pescan estos espías, que si el pueblo los captura, van a torturarlos y van a matarlos. Era la cultura en la cual ella estaba inmiscuida. La cultura de ella era muy violenta. Tenían dioses, la cultura cananea, ella era una cananita. La cultura cananea
sacrificaba niños y niñas. La cultura cananea despellejaba a los enemigos y los hacía caminar hasta que caían muertos sin piel. Eso era la cultura cananea. Era una cultura de violencia. Y Rahab entonces sabe que todo su pueblo está acorralado por los hebreos y que tarde o temprano van a ser conquistados. Pero protege a los espías. Se vuelve traidora de su pueblo, por así decirlo. Y luego les pide que protejan a su familia cuando sean conquistados. Y así sucedió. ¿Y por qué esto es importante? Saben que Jericó es la ciudad más baja de la tierra, está a 750 metros por debajo del nivel del mar. Pero también quiero pensar que esta bajura de Jericó simboliza también su bajura moral en la sociedad de Jericó. Como les dije hace un rato, era una cultura violenta, una cultura de la muerte, una cultura de la violación, una cultura del racismo. Era una cultura xenófoba, homofóbica, una cultura machista. Y Rahab rompe con toda esa cultura. Ella se convierte en una mujer líder, ella se convierte en una protectora, en un refugio, su casa se convierte en un refugio, hablando de ciudad refugio. Y rompe la cultura de violencia, de racismo, porque aquellos hombres que eran los espías que estaban ahí eran de otra raza y además eran de otra religión. Y la cultura en la cual había crecido Rahab era una cultura que odiaba a las otras religiones. No podían tolerar a los diferentes. Y ella rompe con la cultura y tuvo el coraje de romper con la cultura de lo que le imponía a su propio pueblo. Y yo quiero pensar en estos días, ¿cuál es la cultura que tenemos que romper? ¿Y cuál es el coraje que tenemos que tener para romper esa cultura? En primer lugar, la cultura de discriminación. Vean todos los imperios y todas las culturas, Roma, el imperio babilónico, el imperio sirio, asirio, los que sean que usted se imagine, incluso los nazis, conquistan los lugares donde van e imponen su cultura, ¿cierto? Cuando llegaron los españoles acá a Latinoamérica, imponían su cultura e impedían que los indios siguieran adorando a sus propios dioses y hablando su propia lengua y cantando sus propias canciones, etcétera, y tenían que aprender la nueva cultura. Una cultura de discriminación. Nosotros decimos, y no estoy pensando en nadie en particular, es la cultura que tenemos a nuestro alrededor. No, yo sé que usted ha escuchado este tipo de frases, yo no soy machista, pero... No, yo no soy homofóbico, pero... No, yo no soy xenófobo, pero... Yo no soy elitista, pero... Y siempre que hay un pero, es la reafirmación de lo que acaba de intentar negar. Pues tenemos que tener el coraje de tomar decisiones hacia una cultura distinta a la que nos rodea, porque nos estamos matando en Costa Rica, ¿sí o no? Estamos peleándonos. Estamos rompiendo este país en 1000 pedazos porque no nos toleramos unos a otros, porque no nos aguantamos. Basta con ver las discusiones en redes sociales para ver el nivel de agresividad que tenemos. Y usted y yo tenemos que tener la valentía, el coraje de romper con eso. Pero ¿por qué es tan importante para tomar decisiones propias? También es importante porque si usted está metido en una relación de abuso específico, el machismo le puede jugar la peor pasada. Tanto si usted es hombre como víctima, si usted es mujer como víctima. Tiene que tener el coraje de romper ese estigma de que yo como hombre, aunque esté siendo abusado, no puedo hablar de esto porque qué color. Y por eso es importante romper con la cultura. De igual manera con las mujeres. Romper con la cultura de que Él es mi dueño. Romper con la cultura. Rahab rompió con la cultura. Romper con una cultura de indiferencia. La cultura de indiferencia que nos rodea. Allá ellos, allá ella, si quiere estar con ese mae. Allá ellos, de ahí, si no quieren estudiar, allá ellos, de ahí.
por algo estarán en la calle, algo habrá hecho. Yo tenía un amigo que muy machista y sigue siendo mi amigo, yo no rechazo, ¿verdad? Yo tengo amigos machistas. Y cuando salía una noticia de un hombre que le había pegado a una mujer, él decía, "Di, algo habrá hecho, algo habrá tenido que hacerle", ¿verdad? Esa cultura de la indiferencia, allá ellos. Tenemos que romper con eso y empezar con una cultura de la empatía. ¿Qué hizo Rahab? Pudo haber dicho, "Di, allá ellos son espías de otra gente, di, allá ellos están aquí por su propia decisión, ¿para qué yo voy a protegerlos?" Pero tuvo empatía y los protegió. Romper con una cultura de egoísmo. Hay una frase inglesa que se popularizó cuando se empezó a hablar del cambio climático. Y la frase inglesa, perdonen mi forma de pronunciarlo porque es muy escocesa mi forma, ¿verdad? Dice, "Not in my backyard". Mientras en mi propio jardín todo esté bien, no me importa si en la Amazonía se estén talando millones de árboles. Mientras no pase aquí. Y eso nos pasa a nosotros, ¿o no? Mientras no me pongan el botadero de basura del Río Azul y lo pasen aquí atrás en el barrio, allá pueden botar lo que les dé la gana. ¿Sí? ¿Somos así o no? Mientras no me toque a mí, allá ellos. Y yo no muevo un dedo por eso. Pues tenemos que romper con la cultura del egoísmo. Mientras no me pase a mí, no le está pasando a nadie. Mientras no me pase a mí que me roban, mientras no me pase a mí que me pasa esto, mientras no me pase a mí que tengo un familiar enfermo, no voy a cuidar lo que podría salvarle la vida a los demás. Una cultura de juzgamiento. Tenemos que romper una cultura de juzgamiento. Rahab rompió con la cultura de juzgar a estos dos personajes, que era lo que hubiera hecho toda la comunidad, y estaban ahí esperando para apedrearlos, para matarlos, para abusar de ellos, para violentarlos. Y ella no los juzgó. Fue diferente, rompió la cultura. Fue distinta, pero tuvo coraje porque ella también se estaba jugando el pellejo haciendo esto. No podemos ser testigos y jueces al mismo tiempo. ¿Qué nos está llamando Dios a hacer? ¿Testigos o jueces? Jesús dice, ustedes son mis testigos, sean mis testigos. La palabra mártir significa testigo. Ustedes son mis testigos. Y cuando usted va a un juicio, usted no puede ser juez y testigo al mismo tiempo. Usted no puede andar juzgando a la gente. Usted fue llamado para ser testigo del amor de Dios. Pero normalmente la iglesia o nosotros como cristianos intentamos ser las dos cosas al mismo tiempo, jugar los dos roles. Yo soy testigo del amor de Dios y al mismo tiempo soy el juez que decreta quién está bien y quién está mal. Y no se puede ir a un juicio siendo las dos partes. Rahab no solo tuvo el coraje de superar su cultura y de superar la inercia, sino que también tuvo coraje para superar el pasado. Y yo creo que esto es una de las cosas que más nos cuesta a nosotros, superar nuestro pasado. Aquí. Por la fe, la prostituta Rahab, esto ya lo leímos, pero lo repito, no murió junto a los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Cada vez que se menciona a Rahab en toda la Biblia, adivinen cómo la describen, cómo la llaman, la prostituta. Rahab la prostituta, Rahab la prostituta, Rahab la prostituta. Siempre en cualquier página de la Biblia que se menciona a Rahab, se le añade el estribillo que era prostituta, aunque ya no era prostituta. Imagínese que usted y yo tengamos que cargar con la etiqueta del peor acto de nuestra vida, el resto de nuestra vida. Imagínese cuál sería, no lo diga en voz alta, pero cuál sería esa etiqueta suya. Y nosotros mismos nos la imponemos también psicológicamente, nosotros creemos eso, yo soy una, y la gente lo hace también. Nos adjudica el peor error como si fuera nuestro apellido. Así es casi como lo que le pasa a Rahab.
el apellido de Rahab era prostituta prácticamente. Ustedes saben que en la antigüedad los apellidos eran formados así, por lo que usted hacía su ejercicio, a lo que usted se dedicaba, ese era el apellido. Si usted era un herrero, si usted trabajaba con el hierro, ¿usted es apellido qué? Herrera, herrero o ferrero. Si usted hacía de pan, era panadero, etcétera, ¿verdad? Pues a ella le adjudican su oficio, prostituta. Imagínense ustedes a cuánta gente teníamos que decirle, fulanito de tal el infiel, fulanito de tal el alcohólico, fulanito de tal el drogadicto, fulanito de tal el ladrón, fulanito de tal el violador, fulanito, ¿verdad? Y ahí siga usted el mentiroso, lo que usted quiera. ¿Cómo superamos el pasado? ¿Cómo verdaderamente podemos tener el coraje de superar el pasado que nos persigue? Y esto es demasiado importante para lograr ser libres y tomar decisiones, lo que vamos a ver en las próximas semanas. No importa cuánto Hollywood intente vestir la prostitución como una opción romántica y empoderada de una mujer glamorosa como Julia Roberts en Pretty Woman. ¿Cuántos vieron esta película? Sí, los más como de mi edad, más o menos, ya ahí para abajo, algunos no tanto. Es buena, se las recomiendo. Pero la verdadera historia de la prostitución en todos los países, ya sea legal o ilegal allí, es muy triste. Y les voy a dar algunos números o algunas cosas que tienen que ver con esto. La edad promedio de una persona que ingresa a la prostitución es de 14 años. ¿Qué hacía usted cuando tenía 14 años? Imagínense. Y esa no es la elección de una mujer empoderada, es una elección de un abusador que la lleva a prostituirse. Al menos el 75% de las prostitutas son víctimas de abuso sexual o físico cuando eran niñas. El 70% de las prostitutas han experimentado múltiples violaciones por parte de sus clientes o proxenetas. Según un estudio, más del 75% de las prostitutas han considerado suicidarse por lo menos 2 veces al año. Para hacer frente al sexo no deseado, muchas mujeres que aún no usaban drogas ni alcohol se vuelven alcohólicas o drogadictas. Lejos de la visión glamorosa que podemos tener de la prostitución, producto de películas como esta, Rahab estaba superando un pasado terrible. Rahab estaba superando algo que realmente era muy doloroso, muy terrible. Y lo logra superar al punto de convertirse en la mujer de fe más famosa del Antiguo Testamento y la segunda mujer más famosa de fe en toda la Biblia junto a Sara. ¿Cómo logra una mujer pasar de ser una prostituta a ser la heroína de la fe en la Biblia? Supera y tiene el coraje de superar su propio pasado, de superar su propio dolor. Nos encantan las historias de las personas que logran superar su pasado, ¿cierto? Nos conmueven, nos llenan de aliento, de esperanza. Así que nosotros necesitamos 3 cosas: coraje para superar la inercia, tomar la decisión de cambiar. 2, coraje para superar la cultura. ¿Cuánto de la cultura a nuestro alrededor me está perjudicando para que yo no sea libre? 3, coraje para superar nuestro propio pasado. Yo una vez dije, y no quiero repetir mucho de lo que he dicho antes, o en otras ocasiones, pero ¿cómo me ha perseguido a mí de vez en cuando el pasado que intenté dejar atrás? Un pasado de adicción, un pasaje de abuso sexual, un pasado de abuso sexual, un pasado de delincuencia. Yo a veces digo, yo no voy a contar todas mis historias por si algunos delitos no han prescrito. No sea que me saquen de aquí de una vez directamente, porque no crean, tenemos varias personas del OIJ y del Poder Judicial acá que a veces hay que cuidarse con lo que uno dice. No, mentira. Pero, ¿cómo supero yo ese pasado? Hay que tener coraje para decirle al pasado, usted se queda en el pasado y usted no es más, ya no es un personaje de mi presente y no va a influir en mi futuro.
La inercia de no involucrarme en cosas más allá de los domingos, también hay que romper esa inercia. La inercia de que usted crea que va a cambiar cosas espiritualmente viniendo solo los domingos. Usted tiene que tomar la decisión de tomar la vida espiritual en serio. De tomarse su propia vida espiritual en serio. Y eso involucra que vaya más allá de venir solamente los domingos. Y tiene que tener el coraje de sacar tiempo y esfuerzo para invertirle a su vida espiritual de verdad, porque si no, no va a haber cambios en su vida. Romper la inercia de venir solamente los domingos. El coraje para superar la cultura de orgullo, de autosuficiencia. No, yo puedo llevar esto yo solo. Yo con orar en mi casa, ir los domingos, levantar las manos, cantar 4 canciones, escuchar una charla, con eso tengo. Dios puede hacer lo que quiera, eso sí se lo aseguro. Sin embargo, tenemos que tener la responsabilidad de romper la cultura de que soy autosuficiente. Los grupos pequeños son importantes para hacer cambios. Los grupos pequeños son muy importantes para poder avanzar en la vida. Y coraje para superar el pasado y hacer cambios en las próximas semanas. Yo quiero ponerles el reto de que en las próximas 6 semanas usted haga cambios en su vida. Cambios reales, profundos. Pero necesita coraje para eso. Necesita valentía. Y yo quiero hoy invitar acá a tengo una frase antes de la invitación. Dice, hay toda una vida de libertad a la vuelta de la esquina. Tenga el coraje de dar el primer paso hacia ella. Y hoy usted puede dar el primer paso tomando ciertas decisiones. Yo tengo hoy un invitado especial. Y ustedes conocen a este invitado, lo conocen la mayoría porque probablemente es la primera persona que ustedes encuentran cuando llegan a Interludio. Si usted llega hoy por primera vez, probablemente vio a esta persona y es el primero que le sonríe, el primero que lo saluda, el primero que les ofrece un café. Se llama Álvaro Núñez, y yo quiero que conversemos en unos 5 minutos parte de lo que ustedes no han conocido de él, porque siempre está sirviendo acá. Démosle un aplauso a Álvaro, por favor. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo le avisé hasta anoche para que no entrara como en pánico. Y Álvaro, yo lo conozco ya hace muchos años y de alguna forma he ido conociendo su corazón, su vida, pero hay cosas de él que me impresionan porque ha tenido el coraje de tomar decisiones. Decisiones que lo tienen hoy acá, decisiones grandes, no eran fáciles, y de ponerse metas. Yo le dije a Álvaro y le soplé las 3 preguntas, pero vamos a ir con la primera. Más o menos estudia. ¿Ah? Más o menos estudia. Sí, ok, mientras no saque así el... Si tuvieras que decirnos que superaste algo grave de tu pasado o algo difícil de tu pasado, ¿qué sería eso que superaste? Bueno, sobre todo lo que superé fue la adicción a las drogas, sin pensarlo 2 veces. ¿Cuánto tiempo consumiste, Álvaro? Aproximadamente unos 17 años. Esa es la parte, digamos, de tu vida que más te costó cambiar. Por supuesto, la adicción a las drogas, a las situaciones, a las personas. Claro, porque ser adicto no solo es consumir, sino hay muchas cosas alrededor que tienen que ver con romper relaciones, con, no sé, hay mucho, se van como encadenando muchas cosas, ¿verdad? Romper actitudes. Okay. ¿Y por qué era tan difícil salir de eso? Porque estaba plagado completamente de malas experiencias, de malas actitudes, de un sinfín de malas, ¿qué podríamos decirte? De malas mañas. Entonces costaba muchísimo poder salir, poder ver que hay un mundo, poder ver que hay más cosas que solo el mundo que me rodeaba, solo las sustancias que estaban en mi vida. ¿Qué se requiere para salir de las drogas y enmendar todas las otras cosas que rompiste en el camino? Pues básicamente, pues mucho amor a Dios, familia, cariño, aprecio, sabiduría, más que todo, pero sobre todo el ingrediente esencial sería el amor de Dios. Okay. Si tuvieras que decirles
o decirle a alguien, ¿cómo consigo coraje para cambiar? ¿Cómo consigo ese impulso, esa fortaleza para lograr decir, hasta aquí voy a hacer algo con mi vida realmente? Quiero tomar mi vida en serio. Creerle a Dios, sin dudarlo. Creerle a Dios. Ok. Creerle que soy un hijo, que fui comprado con precio de sangre, que me ama, que me quiere, que hay un mundo entero para mí. ¿Tuviste que pasar por internamientos para poder Claro. salir? 4 años de mi vida, 4 años de tu vida. Wow, eso es mucho tiempo. por supuesto. 4 años de mi vida internado, pero conllevar después de ello todo un proceso muy lento, requiere mucho tiempo, pero sí se puede. Requiere coraje. Bastante coraje. Démosle un gran aplauso a Álvaro, por favor. Y usted también requiere coraje para hacer cambios en su vida. Hoy, esta semana que viene, la otra semana. Requerimos coraje. Y necesitamos que Dios nos dé esa libertad para hacer cambios. Por eso yo quiero hoy terminar haciendo 2 cosas. Uno, yo quiero que oremos y que Dios nos infunda coraje, que nos dé ese primer aliento de fuerza para decir, yo no me voy a quedar quieto. Esta es una muy buena oportunidad que como iglesia me están dando para poder hacer cambios verdaderos y profundos en mi vida, y yo voy a irme en esta, yo voy a meterme en este proceso con el resto de la iglesia. Ese es el primer paso que usted tiene que dar. Y yo quiero que oremos por ese coraje que Dios nos puede dar. Y lo segundo es explicarles cómo vamos a proceder a partir de esta semana. Pongámonos de pie, por favor. Pongámonos de pie. En medio de todas estas semanas que vienen vamos a hablar de muchos temas que tienen que ver con nuestra vida personal, con nuestra vida familiar, con la vida laboral y con muchas cosas. Y en los grupos pequeños usted va a abrir su corazón y muchas otras personas van a abrir su corazón y vamos a orar por esos cambios y vamos a apoyar esos cambios y vamos a buscar los apoyos externos también para que esos cambios se hagan realidad en nuestra vida. Porque no podemos seguir en la inercia a cómo va la vida. Tenemos que tomar control de eso y permitirle a Dios que nos ayude a superar estas cosas.